Hey, ¿qué tal? Soy yo otra vez. El día de hoy vamos a continuar con la línea alternativa del video pasado, es decir, la historia donde Dio ganaba. Pero antes de adentrarnos de lleno con la narrativa y tal, vamos a aclarar algunas cositas que no toqué bien en el video pasado y que han preguntado bastante. Primero, ¿qué pasó con Polnareff? Mucha gente se lo preguntó porque lo pasé por alto en la primera parte, y sí, fue un error mío, pero la verdad creo que no habría tenido cómo sobrevivir, ya que incluso si llegaba a escapar de Dio, lo iba a encontrar tarde o temprano, y más cuando destruyó la Fundación Speedwagon, por lo que sí, en la historia, Polnareff está muerto. Segundo, ¿por qué Diavolo no utilizó el Requiem? Mucha gente se lo pregunta, pero la verdad es que aquí sí hay justificación, pues Diavolo no sabía del poder más allá de la flecha hasta que Polnareff lo descubrió. Vamos, que él tuvo una flecha en su poder como por 13 años y nunca se dio cuenta en la historia original, por lo que aquí es lo mismo. Diavolo nunca descubrió el poder del Requiem y por eso no lo usó contra Dio. Tercero, ¿qué pasó con la maldición de Dio y cómo es que otros Joestars siguen vivos? Ok, aquí sí cometí un error, pero debo decir que por parte de los hijos de Dio sí tiene sentido, porque ninguno de estos reportó tener una fiebre. Incluso en el pasado de Giorno no se ve que haya pasado por algo así, por lo que ellos sobrevivirían aunque Dio sigue existiendo. Por parte de Yosuke, sí, me apresuré a querer meterlo en la historia sin mucho trasfondo o contexto. Pero creo que podemos decir que Yosuke sobrevivió gracias a la esperanza que le dio su héroe y la voluntad que obtuvo por la situación difícil. Aunque poco tiempo después moriría por Dio, pero bueno. Cuarto, y ya para terminar, muchos comentan que en Passione hay miembros muy poderosos y que ganarían al ejército de Dio. Y es cierto que Passione tiene miembros más poderosos que el ejército canónico de Dio. Sin embargo, en esta historia Dio reformó su ejército desde cero viajando por todo el mundo, por lo que sería mucho más poderoso y numeroso, siendo esta última razón por la que podría sacar ventaja. Además que bueno, la última batalla definiría todo y esa la ganó Dio. Creo que ahora sí es momento de comenzar. Las otras inquietudes son cosas que se resolverán en la historia, así que sigan viendo. Reanudamos con el encuentro entre Giorno y Dio, donde este último sacaría su nuevo stand, llamado Master of the Moon, basado en la canción y el álbum del mismo nombre, escrita y producida por Ronnie James Dio. Alta referencia, ¿eh? Y bueno, Dio se dispondría a probar sus nuevas habilidades con el hijo pródigo. Rápidamente se daría cuenta que su poder es la gravedad, habiendo un campo gravitatorio inverso alrededor de él, empujando a Giorno que intentaba atacarlo. Al darse cuenta que prácticamente era intocable y que su hijo no tenía mucho que hacer, decidiría calmarse un poco y le diría a Giorno que en serio le gustaría hablar. Giorno, al tener muy poco espacio para moverse en esa habitación cerrada, llena de cadáveres, no tendría de otra que ceder y preguntarle qué es lo que quiere. Dio le diría que más bien le gustaría oír su historia. Era su hijo, pero había escogido un camino totalmente distinto. Le preguntaría qué es lo que lo llevó a hacer eso y qué quiere conseguir. Giorno le diría que es un sobreviviente al mundo distópico que él ha creado y que sueña con reconstruirlo y salvarlo de su maldad, añadiendo que no porque sea su padre le tendrá consideración, que tarde o temprano encontrará la forma de matarlo. Dio se reiría y le diría que habla como él. Giorno no sabría a qué se referiría, pero Dio le diría que lo olvide y que quería decirle una cosa, y es que tenía el enfoque equivocado, pues él planeaba darle la felicidad definitiva a la humanidad, la tranquilidad y paz mental para siempre, ya que su cielo en tierra consistía en hacer que cada ser viviente esté consciente de su destino y esté obligado a cumplirlo. Dio le diría que eso sería la felicidad verdadera. Giorno lo cuestionaría y le diría que si eso iba también a aplicar para él, que qué pasaría si su destino era ser derrotado. ¿Lo iba a aceptar acaso? A Dio no le gustaron esas palabras, pero le diría que él es el dios de este mundo y que el destino no podrá tocarlo cuando eso pase. Giorno le diría que es un hipócrita y crearía un gran árbol que lograría acercarse a Dio, pero justo cuando parecía que lo iba a tocar, Dio aparecería al costado de Giorno y lo empujaría con ondas gravitatorias producidas de sus manos. Pero cuando Giorno intentaría una estrategia, Dio lo atraería con su gravedad para darle el golpe final. Sin embargo, justo en ese momento aparecería Okuyasu, quien habría despertado y logrado entrar gracias a The Hand, y se dispondría a atacar a Dio. Este lo reconocería y le diría que es una pena que desperdicie su talento, y lo esquivaría. Dio iba a contraatacar, pero vio que habían abierto un hueco en la habitación con el stand de Okuyasu, permitiendo la entrada del sol.
por lo que Dio tendría que retroceder y de un segundo a otro aparecerían docenas de cuchillos, por lo que el grupo de Giorno tendría que bloquearlos y escapar de ahí. Dio se quedaría pensativo y diría para sí mismo: nos volveremos a ver, hijo mío. Y esa vez será el fin, usando una salida secreta para salir de esa habitación, pues sospechaba que iban a destruir el sitio completo. Ahora, ¿qué acaba de pasar? ¿Cómo es que Okuyasu volvió si Pucci le quitó sus discos? Verán, en la parte 1 vimos que Pucci atacó a Okuyasu y que al entrar con Dio, este último sacó a Bucciarati y Pucci de la habitación. Pues resulta que terminaron en un pasillo, ambos estaban demasiado heridos, pues Dio había golpeado a Bucciarati severamente en el tiempo detenido y tenía muchos huesos rotos. Aún así, Bucciarati se las ingenió para hacer un par de trucos con sus cremalleras que le permitieron seguir. Explicaremos eso después. El caso es que logró derrotar a Pucci, conseguir los discos de Okuyasu y metérselos nuevamente, cayendo inconsciente luego de eso. Después Okuyasu se despertaría y salvaría a Giorno de último momento, de manera parecida a cómo salvó a Yosuke en la historia original. Al salir de ahí, Giorno curaría a Bucciarati nuevamente, aunque sentiría algo extraño. Ya no tenía pulso. De todas formas, no tenían tiempo para pensar en eso. Okuyasu empezaría a usar su habilidad para destruir a la base y exponer a Dio al sol, pero ya no estaba ahí, y Giorno le diría que deben replantearse todo, pues con todas las batallas ya habían pasado varias horas y en poco tiempo Dio tendría la ventaja, sin mencionar que era demasiado poderoso, así que escaparían momentáneamente de ahí. Más tarde, ya en la noche, Dio saldría de su escondite hacia la superficie, encontrándose con que sus hijos y Pucci habían muerto. Sin embargo, del mismo modo que hizo con Vanilla Ice, rociaría su sangre sobre ellos y haría que revivan como vampiros. Y cuando se levantaron, Dio les diría que empezaría la operación Fin del Mundo, y que ahora eran libres de hacer lo que quieran. Ungalo decidiría irse de ahí y activar el rango universal de su stand. Donatello, quien era el que más orgullo y un tanto de complejos tenía con ser hijo de Dio, se quedaría al lado de su padre, y Rikiel diría que tenía cuentas pendientes e iría en busca de su hermano Giorno. Después de eso, Dio le diría a Pucci que es hora de liberar a su hermano, a lo que Pucci asentiría e iría con Donatello a la prisión Green Dolphin Street. ¿Que de qué trata la operación Fin del Mundo? Bueno, como Dio quería reiniciar el universo y provocar que la humanidad conozca su destino, quería asegurarse que lo último que vivan antes de que se selle el destino sea desesperación y destrucción, de forma que conozcan su lugar y se sientan indefensos y pequeños, para así poder dominar el mundo de mejor forma. Y bueno, cuando ya todos se fueron, Dio pensaría que es hora de comprobar los límites de su nuevo poder, pues estaba más cerca que nunca al cielo. Bueno, creo que es hora de explicar a Master of the Moon, ¿verdad? Bueno, en la superficie es muy parecido a The World, un stand de corto alcance con enormes capacidades físicas, siendo sumamente fuerte, veloz y preciso. Y sí, todavía tiene su time stop, que habría alcanzado los 90 segundos. En cuanto a sus nuevas habilidades, pues en primera instancia están las mismas que Sea-Moon, siendo capaz de controlar la gravedad, su centro gravitatorio y afectar la gravedad de toda cosa que toque, pero a mucha mayor escala, pues ahora puede usar sus manos como empujes y jales gravitatorios. Además que ahora podría controlar su rango, es decir, si él quiere el empuje serían de 3 metros o de varios kilómetros, pues sí, ahora tendría mucho más rango y la gravedad de su empuje sería mucho más fuerte, por lo que se dispondría a expandir su habilidad lo más que pueda para causar cambios gravitatorios en el ambiente y así ver si puede alcanzar el cielo sin la luna nueva. Pero antes de eso, debemos ver qué es lo que hizo el grupo de Giorno tras escapar. Y es que se escondieron en un sitio cerca para replantearse todo. En primer lugar, Okuyasu pensaría que la clave está en The Hand, pues al literalmente borrar el espacio, podría pasar por el campo gravitatorio de Dio y encestarle un golpe, que si lo hace bien, podría acabar de él con un solo golpe. Giorno coincidiría y pensaría que también pueden atacarlo con múltiples creaciones de plantas y animales. Por el lado de Bucciarati, podría usar su habilidad de cremalleras para escabullirse por el suelo y paredes para distraer a Dio, de modo que los ataques de Giorno y Bruno hagan que Dio use todo su time stop y Okuyasu lo sorprenda, pero ¿cómo podrían hacer algo como eso? Giorno diría que ha estado pensando en una habilidad que podrían usar, una que le costaría mucho hacer ya que consumiría demasiada energía, además de necesitar un campo abierto. A esta habilidad la llamaría Jungle Love, en referencia a la canción de Prince del mismo nombre. Ya saben, porque Gold Experience sale de un álbum de Prince. Eso.
que básicamente trataría de crear una jungla con un gran número de plantas, árboles y fauna en un radio de 50 metros con él como el centro, provocando que su oponente no se pueda mover libremente. Giorno pensaría que tienen que aprovechar el factor sorpresa, pues Dio no debería saber de la devolución de daño, por lo que cuando empieza a destruir la jungla y recibe el daño, deberían aprovechar para atacarlo, siendo que Bucciarati iría primero para distraerlo y Okuyasu iría por detrás, siendo ese el plan. Pero justo cuando se disponían a salir, se encontrarían con Rykiel. Se sorprenderían mucho al verlo y le preguntarían cómo es que sigue vivo. Rykiel contestaría que no sabía muy bien cómo, se sentía como su padre y que estaba más cerca a ser como él, pero el haber muerto y ahora revivir lo había dejado confundido, y no había venido a pelear, sino que le gustaría hablar un momento con su hermano. Todos se pondrían a la defensiva y Giorno le diría que si quiere que se una a él, que lo olvide. Pero Rykiel le dijo que no era eso, que en su pelea se había sentido muy identificado con él, pues notó una gran voluntad humana. Pues, inspirado por Pucci y lo que decía su padre, él quería llevar a la humanidad al siguiente nivel, hacer que conozcan su destino era lo correcto, por lo que no entendía a Giorno, él debería de estar de acuerdo con Dio. Giorno le diría que esa mentalidad es cobarde y nacía del miedo, puesto que la verdadera valentía y valor de la humanidad está en luchar sin saber lo que vendrá, el esfuerzo y los sueños se dan por la esperanza en el futuro. ¿Qué sentido tiene si ya lo sabes todo? El ir por el camino de la justicia es el verdadero destino. Rykiel contestaría que el objetivo es la felicidad, que sabiendo tu destino podrás aceptarlo y ser feliz, ahorrándote angustias e incertidumbre. Giorno le diría que eso no es cierto y que ni siquiera Dio cree en eso, pues es evidente que su plan solo es una forma de mantener a la humanidad controlada, que abra los ojos y vea todo el daño que hace Dio. Rykiel se quedaría callado y reflexionaría. Le diría que lo admira por su fuerza, voluntad y liderazgo, pues eso hacía que, entre todos sus hermanos, sea el que más cerca esté a ser como Dio. Pero ahora estaba conflictuado. Él siempre había visto un gran valor en la humanidad, teniendo al Apolo 11 como ejemplo, y ahora, 2 ejemplares de ello estaban peleados. Volvería a quedarse callado y diría que es una pelea destinada, por lo que no sabía cuál era su papel ahí, y justo cuando Giorno iba a contestar, Rykiel se haría a todos con Sky High y desaparecería. El equipo de Giorno no tendría que otra que avanzar, teniendo cuidado de que vuelva Rykiel. Mientras tanto, Pucci y Donatello habían ido a Green Dolphin Street y se habían encontrado con Weather Report y lo habrían liberado. Sin embargo, Pucci le daría sus memorias modificadas, eliminando a Perla y a él mismo en sus recuerdos, y poniendo algunas indicaciones, pues usaría la furia de Weather para que cause caos con su stand, pero le pondría limitantes como que no use la habilidad de caracoles, de modo que no interfiera con la ascensión de Dio, y así fue. En toda Florida y más allá empezaron fuertes lluvias y tormentas. Sin embargo, Weather no dejó ir a su hermano, diciéndole que no sabe quién es, pero está seguro que es su enemigo, por lo que los hermanos Pucci se enfrascarían en una batalla. Donatello aprovecharía y los encerraría en un incendio ocurrido en la prisión hace años, diciendo que está harto del sacerdote y que solo los que tienen la sangre de Dio merecen el cielo, yéndose del lugar después de eso. Pucci sabía que tenía que mantener vivo a Weather, por lo que lo convertiría en un zombie con sus nuevas habilidades vampíricas, estando ambos luchando en un largo incendio y regenerándose cada tanto. Donatello seguiría causando caos por Florida con sus habilidades, matando a varias personas y declarándose como un príncipe ante las personas aterrorizadas, buscando tener un séquito como su padre. Pero claro, él no era el único causando caos, pues estaban las tormentas de Weather Report y Bohemian Rhapsody, por lo que el mundo, y especialmente Florida, estaban en un profundo caos y terror. Giorno y su equipo habían logrado llegar nuevamente donde estaba Dio tras evadir las catástrofes. Dio habría estado probando sus habilidades y ya tenía bastante dominado a Master of the Moon, y solo necesitaba hacer algunas recalibraciones para acceder al cielo. Sin embargo, con la llegada de Giorno y los demás, Dio se dispondría a llevar a su stand al máximo nivel con una última batalla. Pero antes de que pueda decir algo, Giorno activaría su Jungle Love y Dio se vería rodeado por una gran selva, repleta de animales y plantas, haciendo muy difícil que se mueva. Mientras eso pasaba, Bucciarati y Okuyasu ya estaban escabullendo por los árboles. Dio se reiría y diría que alguien ya había intentado algo parecido años atrás, por lo que no sería problema. Así que detendría el tiempo y se aproximaría a Giorno, destruyendo los árboles y matando a los animales que estaban en su camino. Y justo cuando llegó donde estaba su hijo, se daría cuenta que estaba cubierto por una gran cantidad de plantas. Dio no entendió eso,
¿por qué se cubriría con algo tan frágil? Entonces, finalmente se dio cuenta, las creaciones de Giorno reflejan el daño y él ya había destruido muchas de ellas. Pensó en salir de ahí, pues tenía tiempo, pero era imposible hacerlo sin destruir nada. Lo mismo si se elevaba hacia arriba, los árboles estaban demasiado entrelazados, por lo que a Dio no le quedó de otra que desactivar su detención del tiempo y esperar a recibir el daño. Dio recibiría un daño inmenso, pues había atacado a muchas de las creaciones de su hijo, desplomándose y cayéndose al suelo. Sin embargo, pudo sobrevivir. Apenas, pero justo cuando quería levantarse, aparecería Bucciarati y lo atacaría. Dio lograría agarrarlo a duras penas y sentiría algo raro. Le diría que no está vivo. En ese momento de distracción, Okuyasu lo atacaría con The Hand por la espalda. Dio lograría voltear apenas y su brazo sería cercenado. Deteniendo el tiempo, apenas perdió el brazo. Y cuando el tiempo se reanudó, Dio había recuperado su brazo y tomado distancia, aunque estaba muy herido, y Okuyasu ahora tenía ambos brazos cercenados. Bucciarati habría hecho algo similar a Yolin, pues crearía una cinta Moebius con sus cremalleras en las partes donde Dio lo atacó para evitar el efecto, y luego saltaría hacia él y le diría que debió acabar con él antes. Dio le contestaría que él ya está muerto y que no iba a ser necesario, intentando darle un golpe, pero sería interrumpido por algo extraño que lo detendría, recibiendo toda la tunda de Sticky Fingers en el momento. ¿Qué había pasado? Pues resulta que Riquel había atacado a Dio con Sky High, pues finalmente decidió que el camino en la justicia es el verdadero destino. Dio estaba muy debilitado y acorralado, pues no podía usar su gravedad debido a la jungla y estaba rodeado de demasiados enemigos. Sin embargo, Giorno se vio obligado a desactivar Jungle Love para curar a Okuyasu, pues al consumirle demasiada energía, no podría hacer otras cosas mientras está activo. Aprovechando eso, Dio atacaría a Giorno con un empuje gravitacional y empezaría a levitar, pues la ceguera ocasionada por Sky High había hecho que sus sentidos se agudicen y pueda sentir lo que tiene que hacer para ascender al cielo, de manera similar a como Pucci pudo conseguir a Made in Heaven sin esperar la luna nueva, por lo que Dio empezaría a emitir una luz de su interior. El cielo había llegado, pero otra transformación estaba pasando al mismo tiempo. Recordemos que Giorno tenía una flecha guardada en sus bolsillos y esta se había clavado en su stand por el empuje de Dio, por lo que tanto Gold Experience Requiem como el cielo de Dio estaban naciendo al mismo tiempo. Una confrontación destinada, tal vez. El nuevo stand de Dio se llamaría Hungry for Heaven, en referencia a la canción de Ronnie James Dio del mismo nombre. Este stand podría acelerar el universo hasta reiniciarlo y que el nuevo universo tenga el destino de todos encadenado y obligado a repetirse, justo como Made in Heaven de Pucci. Sin embargo, como estamos hablando de Dio y no de Pucci, este stand no estaría hecho para buscar la felicidad de la humanidad, sino para satisfacer el deseo egoísta de Dio de anteponerse a la humanidad y el destino, por lo que, una vez completado el ciclo de aceleración, es decir, acelerar el universo, reiniciarlo y en el nuevo universo llegar al punto donde empezó la aceleración del universo antiguo, Dio se desprendería por completo del destino y desbloquearía una nueva habilidad, que sería la aceleración absoluta, es decir, aceleraría también a los seres vivos a través del destino. Prácticamente sería un viaje en el tiempo, pues podría acelerar el universo, reiniciarlo y llegar al pasado. Esto haría que Dio sea un ser capaz de manipular a su antojo la historia, pues podría detenerse en cualquier punto del tiempo y hacer lo que quiera, reformando el destino a su placer. Y como este ya no lo afecta, pues podría alterar sucesos donde él estuvo involucrado sin verse afectado, lo que quiere decir que podría, por ejemplo, ir al pasado y matarse a sí mismo sin que eso le afecte en lo más mínimo. Y como todos están condenados a seguir el destino, nadie podría detenerlo. Y sí, ¿por qué no? Su time stop también se conserva aquí. Ante la conmoción del despertar de Her y Hungry for Heaven, todos quedarían inconscientes y al despertar se darían cuenta que está a punto de amanecer y que Dio ha desaparecido. Riquel se escondería rápidamente del sol y todos mirarían a todos lados para saber dónde está, pero empezaría a salir el sol de manera exageradamente rápida, haciéndose de noche en cuestión de segundos. Dio volvería a aparecer ante todos, declarando que ha ganado y ya no pueden hacer nada. Quería atacarlos, pero se daría cuenta que Bucciarati se estaría tambaleando y recordaría que ya no está vivo de alguna forma, por lo que decidiría volver a desaparecer y continuar acelerando el universo, haciendo que pasen varios días en cuestión de segundos. Bruno se desplomaría y estaría al borde de la muerte, pues recordemos que al ser uno muerto no estaría vivo,
así que la aceleración lo afectaría y el tiempo extra de vida que le dio Giorno se le acabaría gracias a eso. Giorno quería ayudarlo, pero sería de noche de nuevo y Dio volvería a aparecer y le cortaría el brazo con su nuevo stand, pero Gold Experience Requiem se activaría y anularía el ataque de Dio. Giorno se sorprendería con esta habilidad, pero no perdería el tiempo y atacaría con todo a Dio, quien saldría disparado de ahí por los golpes. Okuyasu y Riquel avanzarían hacia donde estaba Dio para no perder el tiempo. Giorno se daría cuenta que Bucciarati ya había perdido la vida, por lo que juraría honrarlo y también iría contra Dio, quien seguía vivo y ya se había dado cuenta de la habilidad de Her, por lo que tendría claro lo que hay que hacer, desapareciendo otra vez más y el tiempo volviéndose a acelerar. Riquel y Okuyasu aparecerían muertos en un abrir y cerrar de ojos y Dio se mostraría ante Giorno una vez más, diciéndole que tiene una habilidad interesante y que le gustaría probarla. Giorno no perdería el tiempo y le lanzaría un aliado de árboles y animales, pues ahora con Her esta habilidad tiene mucha más efectividad. Sin embargo, Dio detendría el tiempo y golpearía a Giorno con todo lo que tiene en los 90 segundos, lanzándole cuchillos en los últimos momentos del tiempo detenido. Y cuando el tiempo se reanudó, antes de que Giorno reciba algún daño, el retorno a cero empezaría a surtir efecto, haciendo que Dio regrese a donde estaba antes de activar su detención del tiempo. Dio se reiría y le diría que de nada le va a servir ser intocable si no puede alcanzarlo. Giorno se abalanzaría hacia él, pero Dio desaparecería y el tiempo avanzaría demasiado rápido. Ya no era posible distinguir el día de la noche y las calles, y toda cosa no viviente empezaría a destruirse. Y la hora llegaría. La Tierra y el propio universo llegarían a su fin. El reinicio se había completado. Pero antes de seguir con Giorno y Dio, echemos un vistazo a lo que estaba pasando con los demás personajes, es decir, Ungalo, Donatello y los hermanos Pucci. Por el lado de Ungalo, este habría decidido tomar un auto y explorar zonas urbanas, disfrutando del sufrimiento de las personas debido a su habilidad. Incluso se pondría a modo GTA y empezaría a atropellar a todo lo que se le cruce, pero al llegar el momento de la aceleración y amanecer, no tuvo tiempo para reaccionar y se evaporó al ser un vampiro. Una miserable existencia, ¿verdad? En cuanto a Donatello, a pesar de tener 14 años, lograría formarse un pequeño séquito de personas que se impresionaron por sus poderes. En pocas palabras, Donatello era un wannabe de Dio, imitando a su padre y queriendo que la gente lo alabe como a él. Así estuvo durante toda la noche hasta que llegó la aceleración, donde fue más perspicaz que su hermano y se escondió en un edificio, quedándose ahí con su pequeño grupo. Y sí, logró evadir a los personajes salidos de Bohemian Rhapsody, aunque no puedo decir lo mismo de algunos de sus seguidores, pues no todos se salvaron. Los hermanos Pucci continuarían luchando en el incendio, pues Underworld tiene un rango nivel ciudad y todavía no se había alejado demasiado. Pero claro, al paso de las horas, el tiempo del incendio había pasado y Pucci usaría ilusiones de White Snake para escapar, dejando a Weather solo y furioso, lo que causaría tormentas e incluso tornados en Florida. Pero eso solo hasta el reinicio del universo, pues al no saber que es un zombie no tendría cuidado y por ende, los cambios constantes de día y noche lo terminarían matando. Para cuando todos despertaron, desnudos, era una noche de mediados de 2001 nuevamente. Al ciclo solo le faltaban un par de horas para completarse. Dio estaría nuevamente frente a Giorno y ahora habían copias de sus amigos que existían solo para que el destino siga su curso. Giorno no lo entendía, pero seguiría atacando a Dio. Y ahí fue donde Dio se dio cuenta que su hijo también había trascendido el destino, puesto que no estaba siguiendo los pasos del universo anterior y poseía Requiem aún antes de conseguirlo originalmente. Y aunque sea extraño, pues despreciaba ese lado Joestar, por primera vez en su vida, Dio sintió un poco de orgullo por alguien más. Pero ahora, ¿qué es lo que podía hacer? Su hijo se había vuelto intocable y si bien es cierto que era inmortal y por tantos años de absorber vida había adquirido una gran resistencia y regeneración, si no se cuidaba, podría llegar a matarlo. Después de todo, hace años, Yotaro Kujo también estuvo cerca de acabar con su vida. Y ahí fue cuando Dio recordó algo. Hace una década había exterminado a la Fundación Speedwagon, la cual ocultaba muchos secretos del mundo, entre ellos la historia de un ser inmortal que había obtenido un poder inmenso que le permitió vencer al sol y poseer las capacidades de todos los seres vivos. Kars, el creador de la máscara de piedra y en cierto modo el responsable de que él exista. Y ahora, gracias a su nuevo poder, Dio podía culminar su ascensión como ser superior inmune al destino al robarle aquel poder a su creador. El tiempo se volvería a acelerar y ahora Giorno aparecería en el mismo sitio, pero
distinto. No había ninguna construcción alrededor y usó la habitación de Her para avanzar rápidamente, y al llegar a una ciudad se daría cuenta de que se ve muy antigua, como de hace 60 años. Y se daría cuenta, Dio reinició el universo otra vez y se había detenido en el pasado, pero ¿por qué? No tenía sentido. Desapareció de su vista en un instante y ya no lo sentía cerca. Giorno se empezaría a desesperar por no ver a su maligno padre. Y sí, Dio se había detenido en 1939 y ahora se estaba dirigiendo a toda velocidad a Suiza, pues recordemos que ahí sucedió la batalla final de Battle Tendency. Y como tiene una velocidad increíble gracias a Hungry for Heaven, Dio conseguiría cruzar el océano en minutos, llegando al lugar en el momento en que Joseph derrotó a Wamuu, presentándose ante todos como Lord Dio, el dominante de la existencia. Lisa y Joseph estarían aterrados porque sentirían en su interior quién es, mientras que Kara se burlaría de él por darse ese título. Dio le contestaría agradeciéndole porque era el objeto que lo llevó al máximo poder, pero que ahora la piedra de ella es suya, y en un abrir y cerrar de ojos, Dio mataría a Lisa para tomar la piedra y la máscara con el agujero para hacerla funcionar. Kars y sus vampiros se aproximarían a atacar, pero Dio los evadiría fácilmente y activaría la máscara, logrando exitosamente convertirse en la forma de vida definitiva, aniquilando a Kars apenas consiguiéndolo. Pero después de hacerlo, se tomaría un tiempo para hablar con Joseph, simplemente para burlarse del nieto de Jonathan y decirle que él ganó y su despreciable linaje perdió, absorbiendo su sangre después de ello. Al volver con Giorno, Dio quiso hablar con él por un momento, tenía una pequeña propuesta que hacerle. Sin embargo, Giorno no quiso escuchar y desató una versión superpotenciada de Junglelof, esta vez teniendo flora y fauna mucho más abundante, y aunque era capaz de desatarlo en toda Florida, lo concentró en 20 metros alrededor de Dio, prácticamente aprisionándolo, pues no habría centímetro donde no habría una planta o animal. Debido a que ahora es la forma de vida definitiva, desprendería partes de su cuerpo y los convertiría en animales salvajes, justo como Kars usó pirañas y una ardilla, pero esta vez usaría animales mucho más grandes, como un gran calamar y elefantes, de modo que el daño que causaron se refleje en ellos y no en Dio como tal. Dio aprovechó eso para salir de Junglelof y decirle a Giorno que es inútil y que abra los ojos, que ellos están por encima de todo y su destino es gobernar la realidad misma. El que sus habilidades se opongan al destino es prueba de ello. Giorno no lo escucharía y seguiría atacando. Entonces Dio le diría que le mostrará algo para demostrárselo, agarrándolo del brazo sin intenciones de atacarlo y moviéndose rápidamente a otro sitio, reiniciando el universo una vez más. Esto es, Dio se detendría en 1880, precisamente en un lugar pobre de Inglaterra, el lugar donde nació, cuando todavía era un niño y vivía con su padre. Dio le contó brevemente sus orígenes a Giorno y le mostraría su vida desde afuera de su casa. Giorno le preguntaría si con eso buscaba justificarse por sus acciones y le dijo que no, que lo que quería mostrarle era cuán irrelevantes había hecho el destino y la realidad misma para ellos gracias a sus stands, acabando con su padre y con él mismo. Y si Dio moría siendo niño, ni Dio ni Giorno deberían seguir existiendo, pero estaban ahí. Dio le diría que se una a él y que dominen el mundo juntos, que literalmente podían hacer lo que querían, pero Giorno seguía sin escuchar y seguía atacando. Cosas inútiles, pues Dio no tendría problemas en esquivarlo. Entonces, Dio decidió que si no podía tocar a Giorno, lo iba a destruir psicológicamente y romper su espíritu. Reiniciaría el universo una infinidad de veces, matando a las personas que alguna vez conoció una y otra vez frente a él. Vería morir a sus amigos, mentores y padres miles de veces, sin poder hacer nada, pues Dio siempre se las ingeniaba para esquivarlo y ya sabía que no tenía que atacarlo. Y, al mismo tiempo, Dio manipuló la historia para que él sea la deidad definitiva, reemplazando a todas las figuras históricas y religiosas con él mismo, de modo que se crearía un mundo donde lo único que se hace es adorar a Dio. Giorno se desplomaría y le preguntaría que si su amigo Pucci y sus hijos tampoco le importaban. Dio le diría que en cierto modo sí, pero que cumplieron su propósito en su plan, por lo que ahora puede seguir adelante. Así que sí, Dio conseguiría romper el espíritu de Giorno, pues este ya no tenía ninguna fuerza para seguir luchando. Dio le diría que haga lo que quiera, que se olvide él y forme el mundo como él quiera, ya que es completamente libre, pero que si algún día se aburre de ser un simple humano, puede ir donde él para que se haga inmortal, y después de eso, Dio dejaría a Giorno solo,
quien se había quedado paralizado en el suelo, con sus ideales rotos y la realización de que su padre tenía razón. Ya nada es relevante para ellos, han trascendido la humanidad, pero eso no era lo que Giorno quería. Y sería así como Dio conseguiría su victoria definitiva, gobernando por toda la eternidad, pues ya ni siquiera tenía que preocuparse por el fin del mundo o algo así, pues simplemente podría reiniciar el universo y empezar de cero. En cuanto a Giorno, bueno, se los dejaré a su criterio. Aceptaría su posición y se uniría a su padre, o intentaría derrotarlo siempre que esté vivo. De todas formas, lo que se mantendrá es el poderío de Dio, pues con todo el poder que poseía se había hecho intocable. Después de todo, esta historia se trata de cómo Dio gana.